Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque a lo largo de este video nos vamos con el paso a paso de la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar, que se realizará este viernes 26 de enero de 2024. Antes de comenzar, te recuerdo que escanees este código para que te unas a mi grupo de WhatsApp. Así que sin más por el momento, comenzamos. Vamos a comenzar, maestras y maestros, con la cuarta sesión de Consejo Técnico para Docentes. Comencemos analizando la presentación. Estimadas maestras, estimados maestros, sean bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes, en las que daremos continuidad al proceso de transformación educativa en el que está comprometido el gobierno de la Cuarta Transformación. En lo que resta de este ciclo escolar 2023-2024, consolidaremos la implementación del Plan de Estudios 2022. Ello implica centrar la mirada en la pertinencia del programa analítico que se construyó en cada escuela y en la planeación didáctica que de él se deriva. Recuerden que, en el ejercicio de sus atribuciones, la SEP expidió el Plan de Estudio de la nueva escuela mexicana, cuya estructura establece dos momentos de concreción curricular: el programa sintético de carácter nacional y observancia obligatoria, y que sirve de base al programa analítico, que se diseña a partir del contexto de cada escuela y las características particulares y los saberes de la comunidad en la que se localiza. De esta manera, lo nacional se reposiciona desde lo que nos es común y recupera las condiciones concretas en las que se realizan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se nutre con la experiencia y saberes de maestras y maestros e incorpora las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las y los estudiantes. El programa analítico se mejora continuamente. De la práctica docente cotidiana se recuperan elementos para enriquecerlo, y en ello, el trabajo del colectivo docente del Consejo Técnico Escolar es fundamental. Maestras, maestros, nuestra tarea para el ciclo escolar es enriquecer la propuesta curricular desde cada escuela, y como consecuencia, avanzar en el fortalecimiento de la educación pública. Como observamos en pantalla, la agenda de trabajo para esta sesión es la siguiente. Primero, la transformación educativa de la escuela y la comunidad. Después, los ajustes a la planeación didáctica para el siguiente periodo, privilegiando la vinculación con el uso de los libros de texto gratuito o los materiales educativos, y la gestión escolar y asuntos particulares de la escuela. Por su parte, los propósitos son: otorgar un sentido humanista a la práctica educativa a partir del vínculo escuela-comunidad y sus implicaciones en la transformación educativa. Considerar en el diseño de la planeación didáctica y de proyectos los rasgos que describen la realidad social en la que está inmersa la escuela y que están presentes en el programa analítico. Una de las actividades que se propone en este momento es observar el video de la Secretaria de Educación. En cuanto esté disponible lo tendrás aquí en el canal. El primer apartado es la transformación educativa, escuela y comunidad. A continuación, se les propone analizar de manera crítica la relación que se ha establecido entre la comunidad y la escuela para la construcción del programa analítico, la planeación didáctica, el desarrollo de proyectos y el uso de los libros de texto gratuito o materiales educativos con los que cuenta la escuela. La propuesta curricular 2022 coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico, en el que se inscribe la escuela, entendida como el núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que las y los estudiantes desarrollen al máximo todas sus potencialidades y capacidades en el seno de una comunidad a la que sirven y que les sirve. Básicamente, maestras y maestros, lo que nos busca recordar esta presentación es que debemos de partir de estas situaciones que son necesarias para nuestros estudiantes, de estas situaciones que se viven, de este proceso de territorialización, para de ahí transformar los procesos, las prácticas que realizamos como maestros. Vamos a leer juntos las 3 razones por las que se coloca la comunidad urbana o rural, local, nacional y mundial como foco de los procesos educativos. La escuela no es un espacio aislado de la comunidad, sino que su razón de ser está en relación con la vida de las personas que acuden a ella. Todos los días, con sus lenguas, costumbres, hábitos, identidades, relaciones, afectos y expectativas, las cuales se construyen y vinculan con otras personas en diferentes espacios de la comunidad, urbana o rural, en la que la escuela convoca a sus niñas, niños,
jóvenes, adolescentes, a sus adultos, a sus abuelas y abuelos, a aprender cosas valiosas, acercándose mutuamente para descubrir lo que tienen de específicamente humano, así como lo que tienen en común con los demás. Entonces, la primera razón, maestras y maestros, es que es importante partir de esas situaciones porque ahí los estudiantes se relacionan con el mundo, ¿no? Se relacionan con las familias, con otros maestros, con otros estudiantes, se relacionan con las personas de la localidad y es importante partir de estas situaciones para que sea relevante lo que planteemos y para que los estudiantes encuentren este impacto. La segunda razón es que los conocimientos, saberes, valores y relaciones que construyan las y los estudiantes establecidos en los programas de estudio solo pueden ser incorporados de manera integral a su vida cotidiana en el marco general de la comunidad en la que habitan, incluyendo a la escuela. Significa que los contenidos que vimos en los programas sintéticos deben de partir de estas situaciones para que sean de alto impacto. Se trata de que sus aprendizajes sean llevados a otros espacios de su vida escolar y comunitaria, para que construyan nuevos significados con lo aprendido, problematizando la realidad y fortaleciendo así la educación de ciudadanas y ciudadanos que participan en la construcción de una sociedad democrática. Entonces debemos de generar a través de nuestros proyectos la problematización para que los estudiantes cuestionen lo que aprenden y cómo se vive en el mundo, cómo lo pueden tocar e incluso cómo lo pueden transformar. La tercera razón es que la escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria por las y los estudiantes, así como el sentido que ellos le dan al proceso de enseñanza y aprendizaje, para dialogar e inclusive problematizar el contenido del plan y los programas de estudio a la luz de la realidad concreta que viven, tal como me invita Paulo Freire en la pregunta: ¿por qué no establecer una intimidad necesaria entre saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuo? Entonces se recalca cómo la escuela y la comunidad deben estar unidas a través de estas relaciones pedagógicas para así transformar y trabajar de manera colaborativa. Una de las vías para que las escuelas, de acuerdo con su inscripción en el medio urbano o en el espacio rural, y su correspondiente tejido social estén lo más cerca posible de la vida cotidiana y sus transformaciones sociales, radica en la colaboración con la comunidad. El plan de estudios, por su parte, nos recuerda que la agenda de la formación de las profesoras y profesores parte de las experiencias y saberes de estas, y estos en sus contextos y circunstancias específicas, así como de los significados que le otorgan en el espacio escolar y más allá de esto, lo cual les servirá para construir aquello que les es común y al mismo tiempo lo que los vincula con los saberes y las culturas que viven con sus estudiantes. Entonces nuestra formación, maestras y maestros, también se debe de centrar en comprender y analizar esta relación, en vincularlos con la comunidad para así generar proyectos que partan de la vida cotidiana de nuestros estudiantes. Por lo tanto, una vez que hemos descubierto que es importante trabajar en comunidad, conocer e involucrarnos con los contextos, vamos a seleccionar una práctica rutinaria y una propuesta de cómo transformarla. Para eso te propongo la siguiente tablita: rutinas tradicionales y cómo puedo transformarla. Por ejemplo, a lo mejor yo parto de trabajar el algoritmo de las matemáticas, de la suma, de la resta, de manera formal. Esa es una práctica rutinaria. ¿Y cómo la puedo transformar? Quizás a través de estos problemas contextualizados. Quizás una rutina tradicional es trabajar la alfabetización a través de letras. ¿Cómo lo puedo transformar? A partir de palabras o situaciones que se desprenden de la comunidad. Quizás una rutina tradicional es solo el trabajo de proyectos en el aula. ¿Cómo la puedo transformar? A través de proyectos escolares, comunitarios, que partan de situaciones que se viven en nuestra escuela o en nuestra localidad. Aquí tú tienes que reflexionar cuáles son tus rutinas tradicionales y cómo las puedes transformar. Es importante que este proceso se haga de manera reflexiva. Después de realizar esta actividad, es importante exponer ante el resto del colectivo nuestras conclusiones, con la finalidad de tener otros puntos de vista. Es importante no olvidar esta actividad de prácticas tradicionales rutinarias y cómo las podemos transformar. Y para ello vamos a observar este video de Paulo Freire, Pedagogía del Diálogo. El video ya está en el canal y yo te traigo un pequeño extracto.
El video de Pedagogía del Diálogo, Enseñar exige saber escuchar, de Paulo Freire. Lo primero que nos establece es la visión que tienen los pueblos originarios sobre la educación y cómo se les han impuesto ideas que no parten de lo que ellos son. Ejemplo, ellos mencionan que la escuela se ha convertido en tristeza y socavación de su cultura, que existe represión en sus lenguas, incluso hasta casi su aniquilación. También nos hablan de la imposición del castellano. Otro punto importante es que estas visiones eurocéntricas se volvieron en palabras poderosas que eran la única verdad, ignorando las propias construcciones que ellos tienen del mundo. Por lo tanto, existe una imposición de ideas, concepciones del mundo. Algo importante a considerar es que para ellos, al implementarse estas ideas, se veían muy distantes a su realidad construida. Por lo tanto, la escuela debe de crear estos puentes con las personas porque la escuela está al servicio de nuestros pueblos, de nuestra sociedad en específico. También este video recupera las ideas de la modernidad. Bajo esta perspectiva, lo indígena se convierte en un lastre que debe superarse. Obviamente, ¿no? Ante esas ideas de modernidad, se debe de exterminar o adoctrinar e integrar estos valores de un pueblo dominante. También algo que mencionan es que la escuela negó las culturas y los saberes de otros, porque ya teníamos una verdad absoluta que no necesariamente correspondía a nuestra sociedad. Otro punto importante que aclara este video es que enseñar sin diálogo es educar para la opresión. ¿Qué entendemos aquí? Se deben de generar estos puentes entre lo que conocen las personas de nuestra localidad y estos conocimientos que nos son comunes a través de los programas de estudio, pero no imponer, sino crear una relación horizontal partiendo de situaciones que ellos viven. También, la modernidad busca forzar la idea creadora a la repetición de ideas preconcebidas, es decir, ya no se busca construir, descubrir, sino que por el contrario, solo se repiten ideas preconcebidas, ideas que otras personas establecieron como verdades absolutas. Es importante recordar que la educación puede ser cómplice de la desigualdad, deshumanización y el sufrimiento cuando pone todo el conocimiento de un lado y supone que las personas son ignorantes o que tienen carencia. Es decir, cuando nosotros vemos a los estudiantes, a las personas como que no saben y que nosotros tenemos que enseñar, somos cómplices porque lo que estamos haciendo es aplastar esos saberes que han construido en esta sociedad, en esas interacciones con sus familias, compañeros, con la localidad y la vida misma. Por lo tanto, esto nos debe de llevar a cuestionar cómo se entendía la educación. Nosotros pensábamos que había unos que sabían y otros que no saben. Educar es llenar de conocimientos unas mentes vacías y sin criterio. Los estudiantes tienen mentes vacías, no tienen criterios. Nosotros creemos que aprender es memorizar, aunque no se comprenda. También aceptar sobre el principio de la autoridad de quien enseña, que su dicho es verdad sin discusión. Esto sí nos debe de llevar a reflexionar, maestras y maestros. Yo pienso que los estudiantes no saben y que yo sí, que los tengo que llenar de conocimientos que deben de memorizar y que yo tengo la verdad absoluta. Creo que el día de hoy estas concepciones deben de estar muy alejadas de nuestras escuelas. Y aquí es donde se retoma Paulo Freire. Él establecía que aprendices y educadores pueden hacer un diálogo en el que ambos aprendan. El conocimiento no es algo dado, sino que es una construcción que se produce a través de un proceso común entre aprendices y educadores. También entre comunidades y aspectos sociales. Hay una naturaleza social e histórica en el acto del conocimiento. Entonces aquí empezamos a identificar que nuestros estudiantes, claro que tienen conocimientos que se construyen en este momento específico, en la realidad que están viviendo y en los procesos históricos que han desarrollado. Por lo tanto, este diálogo es importante porque los estudiantes, los maestros, también somos creadores de aprendizajes. Los aprendices tienen saberes y tienen esta capacidad de conocer, que constituyen la base de la independencia y la transformación social. Por lo tanto, a través de estas experiencias con pueblos originarios, personas desposeídas, se puede crear una nueva pedagogía, la pedagogía del diálogo. Algunos puntos que te pongo para reflexionar son: la verdad es conocimiento reflexivo y acción práctica. Es importante comprender la realidad histórica en la que viven las personas. Los pueblos también son formadores de su historia.
Esto nos lleva entonces, maestras y maestros, a entender que vivimos en un momento social donde todos tenemos conocimientos y saberes construidos y que debemos de realizar este proceso horizontal, aprender uno del otro, interesarnos por las familias, por las situaciones que viven, sobre lo que ellos han aprendido. Y cómo cada localidad, cada escuela, cada comunidad en específico han creado una historia a través de estos procesos de aprendizaje. El video nos recuerda la educación popular como una práctica para la libertad que ocurrió en los años 60 en Brasil. Es importante poner el contexto que en Brasil ocurría una opresión del régimen militar. Existía extrema pobreza, desigualdad y un abandono de la educación por parte del Estado. Por lo tanto, él generó este proyecto de educación liberadora, la alfabetización popular. Se borra el límite entre enseñar y aprender, sino que es un proceso de diálogo. Y podemos partir de su vida, del trabajo, de las relaciones del campo, tradiciones, relación con patrones, en fin, todas estas condiciones es donde podemos partir para el aprendizaje. Y esto mismo lo debemos de llevar, maestras y maestros, al diseño de proyectos en estas situaciones que se proponen en las 4 metodologías, partir de lo que se está viviendo, con la finalidad de transformar su mundo. En la infografía te dejo este apartado para tus apuntes. Te recuerdo que puedes buscar este video en el canal para que lo veas a profundidad con tus maestros y la infografía te sirva de apoyo en este proceso de dialogar. También nos proponen leer el texto Es necesario sumar saberes de Orlando Falsborda. Recuerda que este video también ya está en el canal. Algunos de los puntos que no debemos de perder de vista al leer este texto son la reinvención de la escuela y la relevancia del contexto, el rompimiento con los paradigmas dominantes del conocimiento, la importancia de la relación escuela-comunidad y de tomar en cuenta las diferentes realidades que le envuelven, y la escuela como un espacio vivo en permanente transformación y reinvención. Vamos a checar la infografía con algunos puntos que traje para ti. No olvides darle like al video. Es necesario sumar saberes, Orlando Falsborda. Bueno, el primer apartado es la reinvención de la escuela y la importancia del contexto. El texto comienza con la reinvención de la escuela y la importancia del contexto. Se dice que las instituciones deben de ser revisadas y estas se deben de ajustar a las necesidades contemporáneas. También, la escuela es una invención europea, por lo tanto, debe de analizarse en ese contexto. Ahí encontraremos los desfases o disfunciones de la aplicación en nuestro país. Obviamente, si la escuela es una invención europea, pues se encuentra en un contexto específico, con una cultura, con una visión, con recursos totalmente diferentes a la nuestra, con un sentido diferente a lo que tenemos en México. Por lo tanto, aquí es donde podemos encontrar por qué los modelos educativos que vienen de otros países no funcionan en nuestro mundo. Pregunta, ¿nuestra escuela está respondiendo a las necesidades específicas de nuestra localidad, de nuestro estado y de nuestro país? Importante para reflexionar. Otro punto importante es que la misión de la escuela es generar y transmitir conocimientos, y esto no se está cumpliendo. Otro punto importante es la importancia que hay en la relación entre la escuela y la comunidad, y cómo debemos de tomar en cuenta las diferentes realidades que le envuelven. Recordemos que los conocimientos que produce la escuela a veces no están vinculados con la realidad, por lo tanto, las instituciones no deben de aislarse de la comunidad. Deben de generar y partir de las situaciones que se viven. Nuestra escuela no debe de ser para un grupo privilegiado, sino que debe de ser esta educación comunitaria que permita a todos aprender. Es decir, buscamos que se comparta el conocimiento, construir estas visiones holísticas con proyectos, con problemas, con asuntos que son específicamente de las sociedades en las que vivimos. Por lo tanto, se nos vuelve a incorporar esta necesidad de partir de situaciones que se viven en nuestras localidades. Es importante aquí reconocer el rompimiento con los paradigmas dominantes del conocimiento. ¿Cómo se rompe un paradigma? Bueno, lo primero es cuando existen tensiones y protestas, cuando hay rebelión ante las formas y los sentidos que se le dan a la escuela, cuando nos damos cuenta que existen tendencias elitistas y cuando hay intereses creados. Es decir, se rompe un paradigma cuando nos damos cuenta que se ha generado a través de la estructura política, de la estructura que funcione un paradigma, aunque ese no responda a nuestras realidades. Por lo tanto, estos paradigmas se hacen una tradición. Lo que buscamos a través de ellos es romper de estas
torres de marfil de conocimientos, es decir, romper con esa verticalidad de que unos saben y de que otros no. Y creo que este punto el día de hoy lo encontramos muy cierto, lo entendemos más, que no hay mejor especialista en educación que el maestro, por lo tanto los académicos quedan fuera de este proceso. Ahora, nosotros como maestros no tenemos que sentirnos en esta torre, por el contrario, debemos de generar estos cambios, estos procesos donde todos participemos. Entonces la escuela es un espacio vivo en permanente transformación. Debemos de responder a las necesidades y procesos que a veces tratan de desvirtuar nuestra personalidad y cultura, ¿no? Estos elementos que, como vimos con Freire, se imponen y que están en contraposición con lo que hacemos. Aquí, generar estos espacios de diálogo es importante. Otro elemento para que la escuela sea un espacio vivo es no homogeneizar ni perder nuestra autonomía y nuestra identidad. También tener esta capacidad como escuela para reflexionar, para no replicar las mismas prácticas día con día y año con año, sino para entendernos. También favorecer el trabajo por proyectos, generar esta filosofía de vida colectiva, reflexionar sobre la praxis y realmente estar en retos de manera permanente. Por lo tanto, es importante tomar las necesidades contextuales, las realidades propias de cada región, abordar los problemas actuales, romper esos paradigmas dominantes y establecer relaciones horizontales y holísticas. Todo con la finalidad de transformar la sociedad, de mejorar las condiciones de cada contexto y de promover la participación y el juicio crítico. Recuerdo que está ya en el canal el video donde podrás escuchar la lectura completa y tener más apuntes. En una siguiente actividad es importante compartir puntos de vista a través de las siguientes preguntas. ¿De qué manera la transformación de las prácticas se está impulsando? Se relaciona con la realidad y el contexto en el que se encuentra la escuela. ¿De qué manera yo me estoy involucrando con la comunidad? ¿De qué manera estoy conociéndola? ¿De qué manera estoy trayendo esas situaciones al aula, a mis proyectos de aula, escuela, comunidad? ¿De qué manera mi programa analítico responde a esas necesidades? ¿Qué desafíos encuentran la escuela y sus comunidades para repensar la escuela y transformar la realidad? ¿Qué desafíos nos encontramos? Por ejemplo, nuestras propias concepciones sobre lo que es la escuela, las concepciones de las familias sobre lo que debe de hacer la escuela, la participación. ¿Cuáles otros consideras que nos enfrentamos? ¿Por qué es importante cuestionar los paradigmas dominantes y no aceptarlos de manera acrítica? Creo que esta parte es súper importante, ¿no? Como vimos en esta lectura, los paradigmas dominantes generalmente están impulsados, ¿no? Por un conjunto de académicos, especialistas, pues que no quieren perder su trabajo, tal cual lo decía la lectura. Es importante generar este pensamiento crítico porque en la medida que cuestionamos estos paradigmas, lo que vamos a hacer es construir una pedagogía y una visión propia. ¿De qué manera la nueva escuela mexicana propone cambiar la forma de aprender a partir del vínculo escuela y comunidad? Creo que esta pregunta nos lleva a reflexionar primero, ¿cómo? A través de la autonomía profesional. Pero esta autonomía profesional también debe de favorecer comprender la realidad que vivimos, identificar esas situaciones de la vida cotidiana que son un punto de aprendizaje, generar estos procesos de intercambio donde realmente funcionemos como este centro comunitario. Se propone leer un extracto de las cartas a Guinea-Bissau, carta 3 de Paulo Freire. Por otra parte, esta claridad política frente a la realidad y frente a la propia educación, claridad asociada a la permanente vigilancia en el sentido de la preservación de la coherencia entre nuestra práctica y el proyecto de la nueva sociedad. Es la que nos hace evitar el riesgo de reducir la organización curricular a un conjunto de procedimientos técnicos de carácter neutro. Aquí yo creo que esto nos debe de llevar a revisar nuestros programas analíticos y en qué medida los proyectos parten de esta sociedad que se pretende formar, en qué medida estos proyectos parten de estas situaciones realistas. Entonces, como maestros, debemos de cuidar la coherencia entre el programa analítico y los proyectos que desarrollamos. La organización del contenido programático de la educación, lo mismo si se trata de primaria, secundaria y educación universitaria, que de la que se da en el nivel de alfabetización de adultos, es un acto eminentemente político.
como es política la actitud que asumimos en la elección de las propias técnicas y los propios métodos para concretar esta tarea. Nosotros somos maestros políticos tomando dos posiciones, el que parte de estas situaciones, el que parte de estos hechos que se viven para generar el aprendizaje, pero también aquellos que se van por secuencias didácticas, que se van por algoritmos, donde aquí él está tomando una decisión, transformar la realidad, impactar en la realidad o solo reproducir conocimientos y temas. Estas posiciones como opuestas son parte política. ¿Qué tipo de maestro quieres ser tú? Esa es una importante pregunta que nos debemos de hacer. El carácter político de tal quehacer existe independientemente de que tengamos conciencia de él o no. Es decir, si nosotros no tenemos conciencia sobre nuestra práctica, estamos tomando una posición política. El saber cómo delimitar el qué conocer no puede estar separado del para qué conocer, ni de las demás implicaciones de este acto, a las que ya me he referido. No hay por eso mismo especialistas neutros, propietarios de técnicas también neutras. En el campo de la organización curricular, ni en ningún otro campo, no hay metodologistas neutros para enseñar cómo enseñar, neutralmente historia o geografía, lengua nacional o matemática. En este sentido, la delimitación del qué conocer para la organización del contenido programático de la educación en una sociedad que, recién salida de su dependencia colonial, con todo lo que esto significa, se halla revolucionariamente empeñada en la lucha por su reconstrucción. Es una de las tareas más importantes. Entonces, maestras y maestros nos recuerdan, o sea, la posición que tomemos como maestro, de partir de situaciones, problemas, proyectos que atiendan a esta realidad que vivimos, o esos maestros con esas prácticas tradicionales que no buscan la innovación, que no buscan partir de la comunidad, que no buscan partir de sus saberes, es una decisión, ¿ok? No podemos decir que somos neutros o no, porque de una u otra manera estamos tomando un acto político. Y esto nos implica como mucha fuerza en las decisiones que deben de ser muy pensadas. Y el día de hoy, maestros, yo creo que es aquí donde quisiera agregar lo siguiente. Para el desarrollo de los proyectos educativos, si queremos realmente estos cambios, debemos de partir de los ejes articuladores, de estas grandes problemáticas, de este humanismo que se busca desarrollar en México y de ahí generar las redes con los contenidos y PDA, siempre partiendo de estas situaciones que se viven. La delimitación del qué conocer no se agota. Sin embargo, en la sustitución de cierto tipo de contenido programático por otro, que corresponda más de cerca a los objetivos de la sociedad en reconstrucción. Aun cuando reconozco que este esfuerzo es a veces, durante cierto tiempo, el único posible, es fundamental insistir que no basta mudar el contenido programático si por otra parte se sigue manteniendo la práctica anterior o más o menos renovada en alguno de sus aspectos. El método de conocer en ella experimentado y el sentido elitista que la informa. Entonces no basta con que cambiemos de contenidos, de programas sintéticos, de planes de estudio, si nosotros como maestros seguimos manteniendo estas prácticas tradicionales. Entonces es una invitación a transformarnos, también a emanciparnos de lo que aprendimos. Por lo tanto, vamos a reflexionar acerca de las ideas que propone el texto y cómo se relacionan con la autonomía profesional de las maestras y los maestros. Y creo que aquí se retoma claramente, ¿no? La autonomía profesional de las maestras y los maestros se centra en el mejoramiento y la transformación de su práctica. Se centra también en estas mejores decisiones pedagógicas que ayuden a nuestros estudiantes. Parten de las situaciones que vivimos en los escenarios de aula, escuela, comunidad, localidad, estado, mundo, nación, pero de situaciones que se viven y de esos aprendizajes que han construido nuestros estudiantes. ¿Qué tipo de maestro quieres ser? El siguiente momento son los ajustes a la planeación didáctica para el siguiente periodo, privilegiando la vinculación con el uso de los libros de texto gratuito o los materiales educativos. Con todo lo trabajado hasta ahora, han podido reconocer la importancia de la realidad del contexto de la escuela y la comunidad, en la práctica docente, en las relaciones pedagógicas y en la transformación de la escuela. Retomen su planeación didáctica del segundo periodo y analicen cómo han incorporado la realidad del contexto en su comunidad, en qué medida las actividades que proponen implican relaciones pedagógicas y prácticas docentes acordes a la propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿De qué manera el uso de los libros de texto gratuito o materiales educativos propician que sus estudiantes pongan en juego sus saberes y analicen la realidad del contexto
de su comunidad. ¿Cómo promueven elementos de transformación de la escuela y la comunidad? Y aquí, maestras y maestros, recuerden, son preguntas de reflexión. ¿Cómo han incorporado la realidad del contexto de su comunidad? Bueno, en este caso, desde la organización de los contenidos. Organizamos con base en nuestra experiencia, organizamos con base en situaciones que se viven en nuestra comunidad en un primer momento. Pero si no lo has hecho, es un buen momento el día de hoy para replantear nuestro programa analítico. Respecto a la segunda pregunta, pues estas relaciones se centran en conocer a profundidad, investigar con las familias, con los estudiantes, eso que conocen, se recuperan sus saberes previos en todo momento y se busca a través de ellos generar el aprendizaje. En el caso de la pregunta número 3, los libros de texto gratuito, desde lo que he podido observar, lo que buscan es eso, que se parten de situaciones, se investiga, se retoma, se entrevista, se favorece ese sentido de comunidad para identificar eso que han aprendido a lo largo de la historia. Entonces parten de esa realidad, busca que nosotros también como maestros la conozcamos cuando dialogamos, cuando escuchamos a nuestros estudiantes, vamos comprendiendo más lo que ellos han aprendido. ¿Cómo se promueve la transformación? Bueno, a lo largo de los proyectos, lo que se busca según el tipo de proyecto es generar un análisis, problematización, que cuestionen lo que han aprendido, que lleguen a acuerdos comunitarios, que se hagan campañas de sensibilización, en fin, esto lo que busca realmente es una transformación o al menos empezar con los estudiantes a analizar y cuestionar si lo que viven es como les gustaría vivir. Por lo tanto, se propone que en nuestra planeación didáctica integremos acciones concretas que expresen los aspectos anteriores. Recuerden que el diseño del programa analítico y la planeación didáctica se realiza a partir de considerar todos los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los programas sintéticos y que estos se trabajan preferentemente en proyectos. No obstante, algunos de ellos pueden abordarse con otras metodologías. Aquí, maestras y maestros, nos recuerdan algo interesante, ¿ok? Sabemos que los programas sintéticos son nacionales y es común, y los programas analíticos es aquellas situaciones que articulan contenidos que permiten atender o que permiten generar procesos de desarrollo de aprendizaje, ¿no? Estas acciones específicas que permiten al estudiante aprender, ¿ok? Es importante aquí, maestras y maestros, entender que los procesos de desarrollo no son aprendizajes esperados, no son indicadores de logro, sino que son situaciones que se deben de favorecer. El tercer momento es la gestión escolar y los asuntos comunitarios de la escuela. En este momento se van a abordar los asuntos que considere cada colectivo escolar. En el caso de secundaria se activa la estrategia en el aula prevención de adicciones. Por lo tanto, se recomienda que estén atentos a la página de internet para los recursos que van a estar saliendo próximamente. Y con esto se termina, maestra y maestro, la cuarta sesión de Consejo Técnico Escolar para Docentes que se realizará el 26 de enero de 2024. Yo te pido de verdad que si este video te gustó, te sirvieron los materiales, me dejes un comentario bonito de más de 3 palabras, porque esto me ayuda a que YouTube me recomiende. Apóyame compartiendo el video. Si usas los materiales, etiquétame en Instagram, que yo soy el más feliz de que te sirva el contenido que hago para ti. Y con eso terminamos, maestras y maestros, el paso a paso de Consejo Técnico. Te recuerdo que en los comentarios encontrarás los archivos gratuitos, así que espero que te sirvan infografías, videos, todo lo que hemos trabajado en el canal para que te vaya muy bien en tu Consejo Técnico. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, por todos lados como Edgar Valladares, y recuerda que aquí tú y yo juntos aprendemos. Oigan, compartan mi grupo de WhatsApp. Bye. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación.